Es por eso que es soldado y es amante. Es por eso que es madera. Manuel, hijo de Pascuala Coró y Fernando Mosquera, nació en Buenos Aires, Cauca, el 28 de julio de 1941, en el seno de una familia católica, siendo monaguillo de la iglesia de su pueblo. Él me contaba que había sido monaguillo. Es tanto así que él se sabía todo el repertorio de las misas en latín, se las sabía. Y cuando en las fiestas él le gustaba hacer de cura y casar a las parejas en las fiestas animal, porque Manuel era una persona muy alegre. Cuando recién llegó aquí a Cali, él pasaba por el teatro municipal. Como el teatro municipal tiene un ángel allá, y él pues en su crianza religiosa, entonces él pasaba por ahí, él creía que era una iglesia, entonces siempre se inclinaba y se echaba la bendición. Se arrodillaba y se echaba la bendición, hasta que después de muchos días, mucho tiempo, entonces fue que vino a saber que eso era un teatro, entonces lo contaba también de esa forma jocosa. Este conversatorio nos tiene que servir para recordar lo que se olvida hay veces, ¿no? Y es la persona como tal. Es que primero se fue y se formó una persona, y eso que acabas de decir es eso, o sea, el Manuel como persona en toda una historia de formación que valga la pena decir eso, no fue propiamente ni en la lucha popular, fue en el catolicismo como venimos todos de alguna manera, prendidos de la idea religiosa. No se amañe con colores ni banderas de apariencia. Su padre Fernando Mosquera influenció mucho en la vida de Manuel. Fernando era gaitanista. Fernando era una persona de un garbo bastante fuerte. Recuerdo como anécdota que él en las festividades de Buenos Aires se quemaba pólvora, los tradicionales cohetes. Él empezaba a quemar los cohetes y comenzaba a victoriar los personajes del pueblo, las autoridades, el alcalde, el personero. Liberal, sí. Por ahí que le decían como la casa del quedaba en un alto, entonces comenzaba a quemar el cohete tradicional y comenzaba: que viva el señor cura, que viva el señor alcalde, que viva San Miguel Arcángel y que viva Jorge Eliezer Gaitán y el Partido Liberal. Uno mira cuál es la fundamentación que trae Manuel desde su infancia, y si apelamos a las memorias que trae Ángel Aníbal, pues uno encuentra que Manuel tiene una fundamentación liberal, efectivamente planteada por el padre, pero no un liberalismo cualquiera, un liberalismo que llegó a ser oposición dentro del Partido Liberal, como fue el gaitanismo. Es que a Gaitán lo asesinan por ser alternativa presidencial dentro de el Partido Liberal, contradiciendo la oficialidad. Es decir, que Manuel, además de ese criterio de liderazgo como monaguillo, pues encuentra una conjunción de ideas liberales de orden de Gaitán, que a mí me parece que ahí encuentra uno por qué el perfil de Manuel se define como se define cuando tiene la oportunidad de hacer vida política, de hacer vida sindical. Yo creo que hay una marca muy fuerte de su papá, Manuel presenciando las referencias que hace Ángel Aníbal, y seguramente otra serie de cosas, los mismos discursos de Jorge Eliezer Gaitán, seguramente las mismas posturas en Buenos Aires, de los padres de Manuel, configuran un sujeto que luego va a ser un sujeto social que es protagonista. El papá de Manuel se puso malito y nos lo hemos traído para el hospital porque él tenía un bocio aquí, y lo han hospitalizado en un hospital departamental. Lo operaron y al otro día nosotros, antes de entrar a trabajar, antes de las 8, entramos y estaban en la revisión médica. Y llegamos y nos dejaron entrar pues, por la amistad que había con la enfermera y todos de ahí por ser parte de la universidad. Entramos y ya nomás nos ve, están todos esos estudiantes allí y el médico jefe dando su parte. Y nos mira el viejito y ya nos dice, ya lo han cirugiado, dice: sáquenme de aquí, muchachos. Y señaló a todos así, dijo: porque estoy, hijo de putas, pelota que me ven, pelota que me sacan, vean, me operan de una hernia también. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo.
el compartir. Dos con todos características de ellos. Manuel, en ese sentido como persona. Lo alegre, por un lado, ¿cierto? Manuel era un tipo permanentemente alegre, extrovertido, ¿sí? Extrovertido, y una persona Irradiaba eso, que se daba muy fácilmente a la gente, que permanentemente una reunión, por muy tensa, la convertía en un momento determinado, digamos, entre comillas, en un relajo. O sea, llegaba el momento de distensión. Era el hombre que tenía la pausa adecuada para decir, venga, no, pero no, cojámosla suave, cojámosla suave. Él necesitó un papel, una vaina de la fe de bautismo. Y resulta que él va a Buenos Aires, donde él nació, y resulta que eso se había quemado allá en época anterior, se quemó y no aparecía documento de ninguna naturaleza. El sacerdote de la época ya le dice, no, lo podemos volver a bautizar, entonces traiga aquí unos padrinos y toda la cosa. Él regresa aquí a Cali y nos dice a un grupo, a los que siempre nos manteníamos en la barrita, en la reunión y la cosa y los cuentos y tal. Necesito que me acompañen al pueblo, vamos a pasear y tal, y listo y tal, y se consiguió un amigo en la gobernación que se llama, el apodo de él es Pinocho, y él consiguió un carro en la gobernación y nos hemos ido para Buenos Aires. Llegamos allá a Buenos Aires, nosotros todos pensábamos menos que él nos iba a llevar a la iglesia. Entonces llegamos allá a la iglesia, entonces cuando el padre ya sabía qué era, entonces yo, ¿cuál es el padrino? Entonces llega y dice, Rubio, ¿ya? Entonces yo como le digo, ¿cómo así, Manuel, padrino? De que no, es que me voy a bautizar otra vez porque no aparecen los papeles del bautizo. Entonces cuando ya el padre empezó allá sus oraciones y toda la cosa, le echó agüita aquí y el padre, y apenas Manuel dice, fuera aguardientico mejor porque está haciendo mucho frío. Y bueno, y cuando ya va a terminar llega el padre y dice, esto es histórico. A mí nunca me ha pasado y yo creo que a nadie le ha pasado en un bautizo. Entonces Manuel le dice, como él era todo de risa, alegría, charla, ¿y por qué, padre? ¿Yo estoy muy feo o qué? Y me dice, no, es que primera vez que el ahijado es más viejo que el padrino. Y él cuando nos tomábamos esos tragos, él comenzaba a darnos clases de la Biblia en latín. Sí, Él comenzaba chévere. en latín, porque él sabía. Y él hacía matrimonios, nos casaba, bendecía, hacía un poco de vainas en latín, a confesar, y esas confesiones pues te pueden imaginar confesando a Ñato Peña por lo menos, y pero arrodíllese allí, y el Ñato es que diciendo sus pecados y el otro para darle la solución, no, eso no lo perdona ni Satanás, estás pero condenado de vida, y nos daba después el sermón en latín, eso era una cosa asombrosa y nos... Sí. De hecho, era una charla espectacular. Chéverísimo. Una anécdota que recuerdo mucho es que él me casó con una chocolatera y un bolinillo al papá de mis hijos en la casa, en una reunión. Yo sí me acuerdo de eso, que me iban a casar cuando va apareciendo él con esa chocolatera y para echarnos el agua, y yo no me acuerdo quién fue el que le hizo de cura, Alejandro, creo que fue Alejandro. Ahí. Manuel se retiró, pasó la carta de renuncia y pues para pensionarse hicimos una asamblea de homenaje para Manuel. Y ahí dentro de las propuestas que salieron, salió una como hacerle un monumento, que la planteó como hagámosle un monumento a Manuel. Robert Tafur. De ese tamaño era un monumento. El imaginario de nuestra base. Alguien salió y seriamente, no de recocha, dijo, Manuel, hagámosle un monumento. Bueno, eso era un poco exagerado, pero manifiesta realmente el imaginario que tenía Manuel. Y bueno, y se hicieron varias propuestas ahí. Finalmente la asamblea dijo, le ordenamos que el sindicato le dé una partida, no recuerdo de cuánto, para que Manuel haga lo que él quiera con su plata. Listo, Manuel, entonces cuando terminamos, dije, Manuel, ¿qué vamos a hacer? La plata ya la asamblea la ordenó, hay que dártela. ¿Qué es? Me dijo, mañana mismo nos vamos para el centro. Y nos fuimos para San Nicolás a comprar una grabadora. En esa época estaba de moda esas grabadoras gigantescas con botones que la ponían aquí al hombro. De esas. Pues Manuel, feliz, pero parecía un niñito en San Nicolás cuando compramos eso por allá. Era contentísimo. Uy, vio Carlos, qué bacano. Una grabadora moderna, claro. De doble cassette que grababa, que en fin. Ahí lo confundieron en Agapito y de ahí para allá también nos llegaron confundiendo con Piper Pimienta. Porque se metieron por allá a unos sitios. Y empezó José Montoya con la guitarra a cantar y reuniones y cante y los que estaban enseguida Piper y lo llamaban
Y entonces fueron, y Manuel pasó por Piper Pimienta, porque es impresionante el parecido. Incluso Manuel bailaba como Piper Pimienta. Él tiraba paso como Piper. La ropa vestía de la misma forma, igualito. Pantalones apretados con 35 de bota. Es impresionante, un parecido impresionante con él. Recuerdo las reuniones que hacían en la casa, y ahí es donde les digo que pues empecé a conocerle los amigos, y de pronto lo que más recuerdo es los paseos que se hacían, que eran muy familiares, de los cuales iban todos los hijos y las esposas de cada uno, y ahí fue donde nos conocimos. Me conozco con muchos hijos de trabajadores, pues por eso, por los buenos paseos que se hacían. Esto que se puede decir de Manuel, que hemos dicho y que se va a seguir diciendo, no sería posible, creo yo, sin la fortaleza, sin la tolerancia, sin el aguante, sin esa capacidad impresionante de la que fui testigo hace unos días que estuve visitando a Manuel, de doña Mayra. Es decir, doña Mayra, la esposa de Manuel, en medio de todo lo que ha sido Manuel, bueno, regular, malo, en su vida personal, en su casa, en su vida íntima, etcétera, creo que merece una exaltación de mujer muy importante. Lo que decía Esaú, uno lo puede pensar así, una anécdota más, de que la casa de Manuel se convirtió en el hotel, en el sitio de reuniones, en el comedero, pero todo eso a costa de doña Mayra. ¿Sabes cuánto de subversivo vive en una sonrisa que no quiere comprar? Pero Manuel es una persona desinteresada, colaborador con todo el mundo. Es decir, se desprendía de la comida, se desprendía de lo que él tenía para entregarlo a cualquiera que lo necesitara. Manuel es una gran persona. Fue un presidente del sindicato que luchó mucho por los trabajadores. Él era un hombre muy recursivo, además un hombre con una chispa impresionante, pero un tipo que también como dirigente popular, sindical, político, siempre tenía el momento oportuno para saber colocar una reflexión. Es un gran personaje, es un personaje tan sencillo, tan lindo. Él explica a uno las cosas y lo lleva caminando por el sindicalismo como si fuese algo normal y natural. Y él le dice a uno, usted tiene vena, o usted tal cosa, me gusta tu opinar, y le va enseñando. Él es muy inteligente, muy sagaz, eso sí lo he sabido de él, porque definitivamente se las inventaba, porque eso es cosas que nos han contado. Manuel fue el hombre que se sacaba el bocado de la boca para dársela a las personas, comprometió su honorabilidad, comprometió su credibilidad ayudando a personas incluso dentro de la universidad. Manuel tuvo sus problemas como todos, y Manuel cometió errores, seguramente se equivocó muchas veces, como nos equivocamos los que asumimos hacer algo. Es que el que no se equivoca, el que no hace nada, que no hace nada no tiene posibilidad de equivocarse. Y quiero decir que es lo que uno ha expresado aquí hoy, en particular lo que he dicho, no significa pues que se esté idealizando a Manuel o pensando que es un dios o un ser supremo. No, fue un hombre con equivocaciones, que tuvimos contradicciones, pero que también al pie de esos asuntos personales, de si le gustaba el trago, es decir, tuvo sus problemas como lo tiene cualquiera de nosotros, de ser humano, y sobre todo quien asume la responsabilidad de conducir una organización. Vinculado a la Universidad del Valle el 16 de julio de 1961 como mensajero, pasa al laboratorio de suelos en Ingeniería Civil como ayudante de máquina de perforación. Rápidamente pasa a ser laboratorista en el mismo laboratorio. Un vecino del barrio San Antonio, donde él vivía, fue la persona que lo trajo a la universidad cuando necesitaban un mensajero. Él trabajó la mensajería en la ciudad de Cali, pues Cali era una ciudad en ese entonces muy pequeña todavía, y en ese tiempo la mensajería se ejercía o a pie o en bicicleta. Él no tenía bicicleta, inclusive cuenta de que
de que él se presentó con una bicicleta dañada que no tenía ni no, el sentadero, la silla, el sillín, el galápago, y que él le tocó acomodar unos trapos y acondicionar eso para poder llegar y poder presentar la bicicleta, que era bastante destartalada, para poder empezar a trabajar. Así fue que él empezó a trabajar en la universidad. Nosotros venimos de San Fernando, nosotros llegamos aquí en el año 71, llegamos aquí a Ciudad Universitaria. Y yo entré en el año 60, yo lo conozco desde el año 63, el año 64, 65 entré a suelos allá a San Fernando, a la Facultad de Ingeniería Civil, y él estaba ya como ayudante de la máquina, después fue laboratorista, y allá prácticamente en el laboratorio fue donde se formó el sindicato. A Manuel los jefes del laboratorio solo lo echaron una vez, porque Manuel prácticamente llegaba, él no llegaba allá a trabajar, sino que llegaba era acá a la oficina del sindicato. Como hemos hecho todos. Y Manuel siempre permanecía, y no había permiso permanente, no había permiso sindical para atender la oficina, pero Manuel no llegaba nunca al laboratorio. Entonces una vez llegó el doctor López a preguntar por Manuel y no, pues que no estaba. Y ya como que se cansó el doctor López y le hizo la carta, en ese tiempo llamaba como un P3 de destitución, algo así. Le hizo la carta, pero nadie se atrevió a entregarla a rectoría o a cada personal. Ni el doctor Fal, ni el doctor López. El doctor Fal creo que ese era el decano de ingeniería. Y entonces resulta, él era el decano de ingeniería y era jefe ahí en el laboratorio de suelo. Entonces se quedaron cada uno, hicieron la carta para despedirlo, pero se quedaron mirando. Entonces Manuel no había ido y entonces él llamó como que fue a Fernando Vélez lo llamó y le comentó que que iban a despedir a Manuel, pero que él no quería generar un problema político, porque él sabía que era despedir a Manuel. El compañero Manuel estaba en una reunión que llevaba como 2 días, porque tuvo que hacer una toma en la administración, presionando para un bienestar nuestro. Y cuando el jefe mío iba con su P3 en la mano para personal, él bajaba con el lector de 2 días de discusión. Él bajaba con el lector de 2 días de discusión, entonces el tipo tuvo que coger su papelito, llevárselo y romperlo. Esa es una anécdota que yo la viví y que el decano de la época colaboró mucho apoyándonos a todos nosotros a nivel. Entonces la necesidad de que en una convención se metieran los permisos permanentes, y el primero que salió con permiso permanente pues obviamente fue Manuel, porque en ese tiempo no había, entonces uno tomaba las determinaciones de estar de 2, 3, 4 horas hasta que lo llamaran, porque ni teléfono había, hasta que los buscaban le mandaban una señal de humo, dígale a fulano que lo necesitamos, y casi todos hicimos lo mismo. Uno muchas veces no llegaba al puesto de trabajo, sino que llegaba a la oficina sindical. Siempre lo hicimos. Pero así nacieron los permisos sindicales, por una necesidad, por haberle pasado una carta a Manuel que nunca le llegó ni a sus manos ni le llegó a la directiva universitaria, sino que lo hicieron directamente los jefes. Entonces pues miren la vuelta que dio la vida, ya después de dedicarse a que la Biblia del hombre era el libro rojo y de nosotros el libro rojo de Mao Zedong. Es una anécdota muy grande. Se volvió la Biblia el libro rojo. Es un contexto que viene para América Latina precedido de la Revolución Cubana. Hay un fuerte movimiento social en toda América Latina, en particular en Colombia, que le da auge al nacimiento de sindicatos. Es decir, quiero señalar es que hay todo un torrente, hay una vorágine impresionante, un hervidero de ideas, de propuestas, de movilización, de organización social, en un modelo político excluyente, económico miserabilista, pues que se mantiene, pero eso contribuye a que dentro de la Universidad del Valle cuajen tipos de propuestas como el sindicato y efectivamente empiecen a emerger figuras que son acompañadas de la militancia política. Ahí también tenemos que empezar a señalar cómo Esaú decía dónde nace el sindicato, en qué toldas, pero también si uno rastrea la historia, estar en las toldas de la UTC o la CTC en ese entonces. De la CTC en ese entonces,
el sindicato no se demora mucho ahí, hace un rápido trance a ser independiente, a estar militando con los sectores de la izquierda. Y empiezan a aparecerse las influencias de las diferentes propuestas políticas de izquierda para conducir la organización sindical. Y eso fue muy importante ese periodo. A mí me parece, y indudablemente que como estábamos marcando la tónica en ese periodo, pues emergen también unos líderes que, como Manuel Mosquera, se popularizaron, y no solo a nivel nacional, sino no solo a nivel local, perdón, sino a nivel nacional. Para ¿quién dirigía el sindicato? Todos los trabajadores, seguramente Manuel sería el escogido, pero él compartía la dirección, y siempre, aunque no estuviera en los cargos de presidencia o de vicepresidencia, en los cargos principales, estaba en la junta directiva y seguía siendo el líder, donde habían diferentes matices dentro de esa lucha de clases sociales, había diferentes matices ideológicos, pero con el mismo fin, y él sabía canalizar eso. Inclusive era una persona que tenía buenas relaciones con las direcciones de la universidad. Omar Astudillo era secretario general del sindicato porque Omar no era trabajador de la universidad. Omar era una persona que fue vinculada, despedido del sindicato de Ensirba, y él quedó, o sea, por una huelga que hizo en ese tiempo, el sindicato de Ensirba quedó en la calle, y acá el sindicato lo acogió. Él fue asesor cuando la 422 en el año 73, luego fue secretario general. A partir de ese momento Omar ya se vinculó a la universidad y yo fui secretario muchos años, secretario general. Además de Manuel, de esa solidaridad en el caso de Omar, no fue únicamente en el caso de Omar. Muchos sindicalistas de otras regiones del país pasaron por aquí, por el sindicato de la universidad. Inclusive llegaron a vivir en la casa, a pernoctar en la casa de Manuel, porque llegaban aquí sin vínculos, y esas personas se vincularon aquí en la región, algunas partes se vincularon inclusive a la universidad. Eso es otra de las enseñanzas de Manuel, de compartir, de la solidaridad. La parte donde más conocí a Manuel Mosquera como un líder, porque es que hay que diferenciar lo que es ser dirigente a ser líder. Dirigente puede ser un dirigente que orienta y organiza X empresa, pero liderar personas, liderar organizaciones, da un significado muy diferente. Entonces, él con esa labor de convencimiento en las asambleas lideraba y orientaba el qué hacer. Donde más lo conocí fue en una lucha que tuvimos en 1973, que nos duró 18 meses, que fue cuando nos aplicaron la resolución 422, en la cual clasificaba a todos los trabajadores de la Universidad del Valle como empleados públicos, a excepción de los jardineros y los que trabajaban en plomería. Él me dice en una ocasión, en una de tantas reuniones, dicen: Rubio, yo quiero que usted participe en el comité de activistas. El comité de activistas era un grupo de personas que no pertenecían a la junta directiva, pero que era como un apoyo a la junta directiva. Y sí, me he metido allí pues a colaborar, y bueno, fuimos logrando ahí cosas. Esa lucha duró 18 meses, afortunadamente a los 18 meses se restaura nuevamente la organización sindical, nuevamente los trabajadores volvemos a ser trabajadores oficiales, y al final logramos pues sacar adelante el sindicato. Ese es como el momento más histórico, más importante, en que yo conozco a Manuel Mosquera como una persona con unas capacidades enormes de liderar, con unas capacidades enormes de explicarle a la gente el qué hacer. Los grupos de líderes sindicales que salieron de esta universidad prácticamente fueron formados allí en esa lucha, en esa etapa, y nos reuníamos en la casa de Manuel o en la casa mía con los compañeros que estaban iniciando, entre esos yo, una labor pues de lucha, y de ahí salieron muchos compañeros que yo creo que viendo esta remembranza que se está haciendo aquí, van a reconocer todo lo que le debemos a Manuel.
Y una cosa que quiero resaltar, compañeros, es de lo que tú hablabas ahora, es cómo Manuel, la visión no era aquí, el entorno, sino que la visión de Manuel era para toda la clase obrera. Creo que para todos. Hay dos instituciones que son como el referente de los trabajadores, que es el sindicato y el fondo de empleados y trabajadores. Y allí, también en el fondo, Manuel aportó su grano de arena en la creación de esa gran institución. Mosquera tenía una visión enorme y era que él siempre pensaba de que nosotros no nos quedáramos en las cuatro paredes de la universidad, que a nivel nacional existían otras universidades públicas y como él siempre consideraba que había que mantener la universidad al servicio de los sectores menos favorecidos, o sea, pública, de que los hijos de los menos favorecidos económicamente pudieran entrar a la Universidad del Valle. Y más que todo de que la universidad no se fuera a privatizar, que era también una de las posibilidades que siempre ha buscado el gobierno, es privatizar la Universidad del Valle. Él fue uno de los abanderados en que eso no se diera. Entonces logramos a nivel nacional conformar un sindicato a nivel nacional. Primero se llamó Sindicato de las Universidades Públicas del país, después se configuró ya haciendo concordancia con la centralización del movimiento sindical a través de la Central Única de Trabajadores. Entonces empezaron a conformar sindicatos de industria, sindicatos por rama de servicios. Entonces ahí se aprovecha para que aparezca en el panorama nacional un sindicato a nivel nacional que representara a las universidades públicas y entonces se crea Sintra Unicol, que es el que hoy sigue vigente, afortunadamente por la lucha de las personas que están ahí, de los compañeros, compañeras y compañeros que entendieron y que han entendido la necesidad de mantener una organización sólida, de mantener una organización representativa, de mantener una organización que le sirva a los trabajadores. En ese sentido, Manuel Mosquera, ya conjuntamente con otras personas, con otros compañeros, logramos afianzar un trabajo hasta el día de hoy. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta. Manuel hizo una gran contribución a los trabajadores. Yo creo que es justo reconocer que muchísimos trabajadores y trabajadoras tienen la posibilidad de una vida digna, otros de una vejez digna, de estar hoy en las condiciones laborales que tiene la universidad, que podrán seguir siendo problemáticas, pero hay una base que se la pongo a cualquier empresa de este país, a cualquier sindicato, y Manuel tuvo que ver con esa construcción, no él como persona, no, porque estaba articulado a toda una organización, a todo un constructo, a toda una base que empujaba, que peleaba, que reclamaba, que jodía, porque la base nuestra siempre ha sido jodida, siempre, eso no es de ahora, y exigente, y reclama, y etcétera, y Manuel estuvo a la altura de eso con el grupo de directivos que transitamos con él. Creo que es una habilidad muy innata en Manuel, en tener una chispa para plantear cosas, así sea de paso, así sea de fondo, pero yo creo que muchas de las fortalezas que logró el sindicato las logró en esa lógica, seguramente muchas veces sin proponérselas, porque aparecían en medio de una discusión, porque aparecían en medio de un asunto por resolver, que fácilmente uno puede decir, no, pues dejémoslo para, y con Manuel uno terminaba entendiendo cómo se puede desarrollar esa condición de casi que de improvisar responsablemente. Estamos en una asamblea en el barrio obrero, ¿ya? Y estábamos discutiendo la problemática de un pliego de peticiones. Entonces él sale, ya hace el discurso, se forma la discusión y cuando hay un momento muy álgido de la discusión vuelve y él habla y es cuando él está estrenando puente, una prótesis. Y se le cae la prótesis y él empieza tin, y la mete y sale la chip y se acaba la discusión y todo el mundo nos ponemos de acuerdo el qué hacer al otro día. Una vaina interesantísima. Mira, hay un apunte en una discusión de pliego de peticiones, estamos
precisamente ahí en la administración, y entonces nos presentó la universidad algo tan perfectamente elaborado matemáticamente. Estábamos allí en la discusión, entonces Libardo cogió y desbarató todo ese argumento que había allí, y entonces nos dice por uno de los comisionados por parte de la universidad: oiga, pero es que ustedes me tienen aterrado, todo lo que uno les presenta y lo devuelven nada aquí, hermano, con la práctica. Y yo me quemo toda la noche las pestañas tratando de presentar un cuadro de que por qué no podemos subir a esa cantidad y ustedes lo desbaratan en un momentico. ¿Qué será lo que ustedes no han hecho? Dice Manuel. Vea, lo único que yo no he hecho en esta vida es dar nalga, y de pronto hasta de una cosa bien buena me estaré perdiendo por cismático, ¿no? Imagínate, esa era la chispa. Buenísima. Manuel, yo creo que es de los trabajadores, dirigentes sindicales tal vez más mal jubilado. Más jubilado. Es decir, un hombre que por todo su sacrificio, pensando en los demás, nunca pensó en él, es de los más mal jubilados. Exacto. Entonces, yo creo que eso la gente lo olvida, ese espíritu de sacrificio que tuvo Manuel para entregar hasta su bienestar, realmente es hoy parte de las dificultades por las que atraviesa hoy Manuel en una condición realmente crítica. Por eso, junto con Sintraunicol nos hemos unido en una tarea de reivindicar ese Manuel que la gente olvida, que la gente, algunos han querido condenarlo al ostracismo. A pesar de que él luchó por tantas cosas que se han conseguido aquí en la universidad, pues no las logró disfrutar él, pero las estoy disfrutando yo porque me considero un afortunado, pues pertenecer a la rama de ser trabajador oficial, y todo eso pues a lo que se vino construyendo de la mano de mi papá con la ayuda de los que ahí estuvieron en su momento. Y en lo personal, el que yo tenga la posibilidad de vivir hoy dignamente, de tener una pensión decente para mis hijos, para mi familia, obedece a la estructura que formó el sindicato, a esa serie de garantías y beneficios en las que es imposible, es absurdo negar la presencia de un hombre tan grande como Manuel Mosquera. Todo mi reconocimiento, todo mi agradecimiento. Para mí Manuel fue mi gran maestro, fue la persona que me supo conducir todo ese espíritu de juventud con la que llegué a la universidad para canalizarlo al servicio de los trabajadores. Fue la persona que me enseñó la capacidad de la reflexión, fue el maestro de la solidaridad, de la entrega, de la humildad, de la alegría, de la integralidad. Y termino saludando esta iniciativa de Sintraunicol en este 2015, de reconocer a quien hay que reconocerlo. Suelen decir que los hombres pasan y las instituciones quedan, pero hay hombres que dejan huella en la institución. Hay quienes no, hay quienes dejan huella, y Manuel Mosquera es uno de esos. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como